Claquetazo. Muy buenas, ¿cómo estamos, clackers? Aquí estamos de nuevo en un nuevo episodio, esta vez con un nuevo invitado. Vamos a comentar Desmontando a Harry de Woody Allen, película que ha escogido Tonini González Pacheco. Tonini porque es italiano, ¿no? Tonino. Tonino. Ah, bueno, perdonar. Bueno, pues Tonino, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y por acceder a ver esta película. La primera pregunta, la pregunta del millón, ¿por qué Desmontando a Harry? O sea, ¿cuál ha sido ¿por qué elegir esta película? O sea, dentro, a mí Woody Allen creo que es mi director favorito. Creo que es el que más he visto y el que más inconscientemente he analizado. Y creo que Desmontando a Harry plasma mucho, aunque él luego dice que no dentro de su biografía. Yo creo que Desmontando a Harry plasma mucho cómo funciona la cabeza de Woody Allen y qué le ha llevado a Woody Allen ser Woody Allen y hacer el cine que hace. Y yo creo que viendo Desmontando a Harry puedes llegar a entender el resto de su filmografía, quitando a lo mejor las dramáticas. Creo que ayuda mucho a entenderle. Luego yo me siento súper identificado con el personaje, no en todas las facetas, pero a nivel funcional en el mundo me parece una visión del artista, visión de lo que es de verdad aceptar creador, ¿no? quién eres y vivir conforme a ello y tener una vocación y saber disfrutarla, que es lo que hace el personaje al final, ¿no? Saber disfrutar. Creo que es lo que, vamos, a mí me encanta la película esa. Me parece maravillosa en ese sentido. Es verdad que Woody Allen está muy conectado la obra y el autor, ¿no? Y antes de continuar y meternos de lleno en esta película, me gustaría también introducir a nuestros otros dos integrantes en este podcast. Eti, ¿cómo estamos? Muy buenas a todos. Bueno, aquí en un nuevo episodio, que de hecho no hemos comentado antes, pero con esta abrimos la temporada segunda del Claquetazo, ¿no? Episodio 13 o 14, si no me equivoco. Tercera, perdón. Me dice por aquí Robin. Tercera temporada del Claquetazo. Y pues nada, una ilusión increíble porque tenemos aquí invitados muy a la altura. Y la verdad es que esta película es espectacular. O sea, yo la recuerdo cuando la vi que me desgarró totalmente porque es imposible verla y que o sea, a mí me impactó un montón y no me deja nada indiferente. Pero bueno, con muchas ganas de comentarla, a ver qué tal. Y le cedo el turno de palabra a Paula Alzola. Pues nada, muy buenas. Me hace a mí también mucha ilusión estar aquí con Tony, sobre todo. Y bueno, también con Santi y con Eti. Y que de alguna manera comentábamos antes del programa que es como enraizar esta nueva generación del Claquetazo Sí. con la original, ¿no? Yo hacía muchísimo que no hablaba tras este micrófono. Claro. Sí. Varios años ya. Bueno, también decir que se echa de menos por aquí, aunque no esté, al miembro del Claquetazo que se encuentra de Erasmus, Nacho Zavala, que seguro que nos está escuchando por allí, por las tierras escocesas. Y pues nada, un saludo fuerte desde aquí y ya para cuando vuelvas, Nacho. eso es, te recibiremos con gusto. También mencionar a Carlos Orte, que fue uno de los fundadores, que estamos, bueno, antes no da este contexto, y es que Tonino, perdón, que voy a acostumbrarme todavía. Vamos a decir Tony y Pablo Alzola, junto a Carlos Orte, fueron los que fundaron este maravilloso proyecto llamado El Claquetazo, ¿no? Así es. Allá por otoño del 17, ¿puede ser? Ha sonado muy 18, místico. 18 diría yo, 18. O sea, empezó de una manera más casera, no grabábamos, quedábamos a ver cine claro. y a beber cerveza. Eso es, sí. Y después ya nos Sobre profesionalizamos. todo beber cerveza. Durante un año y medio más o menos estuvimos viendo películas prácticamente Sí. todas las semanas y un momento dado surgió la idea de por qué no grabamos estas conversaciones, ¿no? Ya que sabemos cómo hablamos entre nosotros, cómo nos movemos, qué pensamos, cuál es nuestro tono, etcétera, pues ¿por qué no grabamos? Joder, ya ha dado podcast? fruto. Ya ha dado fruto. Ya que Ha dado estamos, ¿no? fruto. Ya que estamos, una Aquí sabia está decisión. Los herederos, aquí están los herederos. Sí. El heredero de Isildur, ¿no? Sí. Bien, o sea, muy buena introducción, muy buen contexto, pero vamos a meternos ya de lleno, ¿no? En lo que estés montando a Harry. Es verdad que si nos metemos en Woody Allen como tal, es dar un contexto, o sea, como meternos en algo demasiado amplio. Entonces, concretando un breve contexto sobre Woody Allen y la película es de 1997. Uh-huh. Y en 1997 es cuando Woody Allen se casa con su hijastra. Con Sunji. Exacto, Sí. correcto. Entonces, creo que es importante dar este contexto porque... No lo tenía situado yo eso. O sea, porque creo que Desmontando a Harry, comparándola con otras películas de Woody Allen, tiene como una visión mucho más pesimista del protagonista.
o más trágica, ¿no? O sea, imagínate, Sí. para comparar un poco, si ves cualquier otra película de Woody Allen, porque al final Woody Allen, el personaje que interpreta siempre está muy conectado a él mismo, ¿no? Sí. Pues aquí yo creo que se puede ver como esa parte de ser alguien como a veces incluso cruel, egocéntrico, ¿no? En el personaje. Sí, bueno, sí. a mí precisamente por eso me parece como una de sus pelis más honestas, ¿no? Como se muestra, o sea, yo creo que después de ver Desmontando a Harry dices, vale, este es Woody Allen. O sea, a mí me parece que hay momentos en los que ni camufla su ser, porque luego ves su vida como es en la vida real y es que también es un señor muy errático que ha tenido muchos problemas pues con sus parejas y sus relaciones y sobre todo a mí me parece lo más clave, aunque yo comentaremos más adelante, lo del hombre distorsionado, ¿no? Lo que quiere que la gente se ponga unas gafas para verle a él, que todo el mundo se adapte. Es un tema clave de la película. Totalmente, y me parece un reflejo calcado de lo que es Woody Allen. Sí. Vale, yo por añadir algo a esto, a Woody Allen, ¿no? Cómo se muestra, he de reconocer que he visto esta película por primera vez gracias a Tony, aunque él me había hablado de ella varias veces ya, aunque sin éxito, dándome prevenciones, ¿no? Cuidado, tal. Y la he visto pues recientemente. Yo también he de reconocer que como Tony me gusta mucho Woody Allen y he visto muchas de sus películas, no todas, porque es muy extensa, tiene ¿no? muchísimas, ¿no? Yo creo que su filmografía ronda las 50 películas. Más. Son 80 y pico, creo. Sí, 80 y todavía sigue. porque... Vale, ok. No, yo habré visto 20 y pico, así, no sé, más o menos. Y sí que mi impresión con esta película es que Woody Allen, quizá por un afán también de defenderse a sí mismo, ¿no? Esta película tiene algo de mostrarse a sí mismo, pero a la vez de defenderse a sí mismo, ¿no? Y en ese defenderse, él no pone paños calientes, creo, sobre sus temas de siempre, sobre los pies de que cojea, por así decir, ¿no? No pone paños calientes, pero quiere decir, ¿no? Lo que hablamos antes de grabar, que así soy yo, ¿no? Y lo que tiene que hacer este personaje que me representa a mí es aceptarse de alguna manera, ¿no? Y aceptar todas sus limitaciones. Entonces creo que la película, mi impresión es que es cruda y a mí me ha costado. He de reconocer que hay escenas que yo las hubiera hecho más elegantes, la verdad, sí. Y más sutiles, porque, madre mía, me ha costado un poco. Pero entiendo también que tengo una parte de defensa, ¿no? De, mira, te muestro todo esto también como una especie de defensa de mi vida, ¿no? También, sí. Sí. O sea, yo creo también que a mí me sorprendió muchísimo porque esta es una de mis películas favoritas de Woody Allen y en el libro de su autobiografía él como que dice que su cine tampoco es el tal cual, sino que, oye, pues es un personaje, y cosa que me parece... O sea, estaré fallando seguramente, pero me parece mentira. Creo que esta es la película que más lo plasma. Sí. Es en la que el propio... O sea, el director Woody Allen como persona real se plasma a sí mismo en la pantalla explicando cómo es él por dentro y es lo mismo que hace el protagonista. Sí, claro. Plasma en sus cuentos. También, bueno, podemos entrar quizá más adelante, pero así, escarbando en mi memoria, que como digo, no he visto todas las películas de Woody Allen, pero creo que habría alguna más a destacar donde el componente autobiográfico pesa bastante, ¿no? Por ejemplo, Annie Hall. Annie Hall. Me parece que esa pesa mucho. Tiene el mismo tono, quizá. Tiene un tono muy parecido. Sería como la película autobiográfica de la primera época, ¿no? Porque Woody Allen empieza el cine a finales de los 60 y Annie Hall es del 77, por ahí si no recuerdo mal, ¿no? Sería como la consolidación de Woody Allen en su primera época y donde él se retrata a sí mismo. Y luego un poco más adelante, creo que esto ya es en los 80, 90, no me acuerdo la fecha de la película, Días de Radio, que es una película buenísima. Brutal. Y de un tono muy distinto de esta, ¿no? Esta es una película con humor, pero es un humor un poco salvaje. Y Días de Radio es una película muy amable. Nostálgica. Muy nostálgica, muy amable, ¿no? Como que te arropa, ¿no? Porque también habla de la infancia, ¿no? Habla de la infancia de Woody Allen, de su familia judía, de sus compañeros de colegio. Te ríes muchísimo, tal, ¿no? Es como visto desde el amor y esto es un poco visto viendo el presente
desde la crudeza. Sí. Como que tiene una enseñanza muy clara la película y lo que te muestra es, mira, yo pienso esto, se lo voy a decir de un tono cómico Sí. y un tono como muy artístico, con esos planos con cortes en la Sí, realidad y sí. demás. Sí. Pero lo que pienso es esto y tal cual. Y Sí, todo- sí. He de puntualizar que Annie Hall creo que es más bien de la segunda etapa. La segunda porque la primera etapa es la que es como comedia absurda, ¿no? Absurda, es Con verdad. al estilo Bananas y demás. Sí, toma el dinero y corre. Sí, corre, ¿no? justo. Sí. Como Bananas. su transición, El digamos, dormilón, de ¿no? cómico a cineasta, ¿no? Y Annie Hall es como más su consolidación de, como Sí, cineasta. tienes razón. Sí, sí, sí. Y luego, con todo lo que estamos hablando de la crudeza, yo definiría, mira, ahora ya me decís vosotros qué opináis, a Desmontando a Harry como una tragicomedia, ¿no? Porque es como que, aunque sea muy cruda, Sí. al final siempre va a tocarlo desde la ironía, en el sentido de, o sea, incluso en los momentos que es como más, digamos, dramáticos o trágicos, sigue haciendo bromas, ¿no? Y sigue siendo irónico. Entonces, Sí. también con el estilo bastante peculiar de Desmontando a Harry en el sentido del montaje, que es una película que desde el principio te hace ver que va a ser diferente, o sea, no tiene un hilo narrativo claro. Incluso en Annie Hall, que son una sucesión de recuerdos, sí que tienes como una coherencia, en cierto sentido, Sí. y como que te puedes, o sea, puedes seguir el hilo, ¿no? Pero en este caso es como un caos absoluto. No Ya. empiezas. Sí, aquí Sí. te escupe todo el rato recuerdos Sí. mezclados con historias, que si mezclas la realidad con la ficción. Sí. También hay un tema muy interesante que se puede entrar luego, y es que Annie Hall tiene un hilo claro porque el hilo lo da Annie, ¿no? Sí. Que es como la amiga, luego novia, ¿no? del protagonista. Y la película concluye con una secuencia muy bonita, Annie Hall, donde se ven esos momentos que han compartido juntos, ¿no? De la langosta, el partido de tenis, las risas, las cenas en los áticos, etc., ¿no? Y aquí creo que lo que pasa es que él no tiene a alguien, o sí que tiene, pero son personas muy cambiantes, alguien que dé un hilo a su vida. Sí, 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 o sea, es que me parece súper acertado lo de que la película tienes que entender desde el principio que vas a conocer al protagonista y que dentro, si aceptas conocerle, hay un desorden ahí dentro que tienes que aceptarlo, que es un poco también plasmar el caos de la existencia, que sobre todo para el protagonista es muy caótica. Sí. Y a mí es que me parece preciosa. O sea, me pondría, porque luego si has visto más películas de Woody Allen y si más o menos sigues su filmografía, entiendes que él siempre es así. O sea, es como una persona que no termina de aceptar la realidad, que pues vive en el pasado pero quiere vivir en el presente y no lo consigue. O sea, en cierta manera es un luchador. Y se ve, de hecho, en Desmontando a Harry, que él no es, o sea, él es pues un capullete, es un tío que se deja llevar por los impulsos, sobre todo pues, que lo plasma mucho con la parte más humana y banal, que es pues el sexo, la bebida, el no sé qué, el amor de su vida, y lo termina aceptando. Y lo Es como, acepta, no sí. es malo. O sea, él Sí, no es no, malo. no, malo no es. Sí, con eso O sea, él justifica es- un poco lo que ha sí. dicho Pablo, que justifica Sí. de forma tierna a lo mejor el personaje que es Woody Allen en la vida real. Como que salva ahí el gato, ¿no? Sí, 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 es una justificación. Claro. Yo tenía aquí, con respecto a esto, cómo él utiliza su vida para sacar de ahí historias, me trae aquí varias frases apuntadas, ¿no? Y una que dice es, quería ser escritor, lo único que quería era escribir, no me importaba el mundo real, solo el mundo de ficción. Creo que esto se lo hice al psiquiatra, ¿no? En un momento de una conversación. Y es un poco lo que pasa en la película, ¿no? Que vemos cómo transcurre la vida real del protagonista, pero enseguida vamos saltando a otros episodios que no entendemos, pero enseguida caemos en la cuenta de que son episodios ficcionados de su propia vida, donde él ha cambiado un poco los personajes, ha cambiado algunos elementos, y es la manera que tiene él de explicarse a sí mismo su vida, ¿no? Y también es como una parte que es, él necesita la realidad para crear la crear, ficción sí. y necesita la ficción para entender la realidad. Y para llevarla. Y también, para ¿no? llevarla, y para poder soportarla, existir. Sí. O sea, que es como un círculo que Sí, Se retroalimenta. se se retroalimenta y del que no puedes Sí. salir porque es lo que hay. O sea, la vida es así Sí. y que tienes que aprender a aceptar. Sí, incluso, bueno, el propio comienzo de la película, que tiene una escena muy rocambolesca, ¿no? Que no vamos a describir aquí, pero bueno, uno empieza la película y dice, vale, una barbacoa, tal, ¿no? Una familia, están, ¿no? Reunión familiar, tal, pero no aparece Woody Allen por ningún lado. Y sin embargo hay un personaje que identificaríamos con Woody Allen, ¿no? Porque dicen, Ken está viendo el partido de béisbol, que le encanta, está con una cerveza y bueno, y luego pasan más cosas, ¿no? Y entonces
claro, luego te das cuenta de que ese episodio inicial es como él se ha inventado un episodio de su propia vida, ¿no? Como él ha ficcionado Sí. sobre un episodio de su vida. Es lo que le echan cara a la mujer. Que en luego este eso, caso, ya claro. aparece la mujer, ¿no? Con la novela, cómo has publicado esto, tal. Es verdad que el hecho de que se mezclen tanto la realidad de la Ya, ficción es un como poco- que También a veces se hace un poco difícil de seguir porque Sí. son muchos personajes los que pasan en hora y media, no dura Claro, tanto sí. la película. Sí, además Ya- que muchos son dobles, ¿no? Porque un Sí. personaje es otro Claro, camuflado, entonces claro. ya te pierdes quién es Sí, quién. sí, sí. Y de vez Sí. en cuando los de ficción entran en el mundo real. Y hablan con él. Sí. Es verdad, como Sí, la sí, de la sí. gasolinera, ¿no? La Que- Sí, o al Tal. final de la propia película, cuando salen ahí todos los personajes Claro, en el salen homenaje, sus ¿no? Salen hasta personajes. los judíos estos disfrazados de Star Wars. ¿no? Sí, O sea, ahí ves todo el elenco. Eso es. Sí, o sea, hay también esa, como punto un poco a corregir de la película, creo que sería ese, ¿no? O sea, de un poco, aunque sea buena la premisa del caos, digamos, entrar en el caos, pues hacer como también un poco como, no diría coherencia, porque al final no es el objetivo de la película, ¿no? Pero sí, digamos, que comprendas, ¿no? En plan, dónde estás metido, ¿no? O sea, yo lo compararía, me recuerda mucho a la película de Tic Tic Boom, no sé si la habéis visto, ¿No? que sale Andrew Garfield. Pues No la he en visto. esa película es un musical de Andrew Garfield Sí. Muy que, bueno. que es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Y que yo cuando lo vi, o sea, justo yo decía, joder, me encanta la premisa, Sí. pero yo lo vi con un amigo mío que dijo, no he entendido nada. Ya. Y entonces, como que yo me daba cuenta y digo, claro, o sea, es verdad que hay películas, ¿no? Que puede que el caos, o sea, un poco ordenar el caos, aunque no tenga mucho sentido, o más bien como hacer que entre más fácil, ¿no? Ya. Digámoslo así. Aunque Entiendo. yo creo que en esta película sí que había una especie de muletilla, que era como la trama de tener que ir a la universidad. a la universidad. Sí, o eso sea, es. en base bueno, eso es una excusa para poder contar toda la vida de, bueno, en este caso Sí, de Harry, sí. y se apoya sobre todo en esa trama, ¿no? En la que tiene que ir a recoger a su hijo y ahí pues Sí. en base a eso mete recuerdos. O, por ejemplo, puede contar lo de la cárcel y el descenso a los infiernos. O sea, al Sí. final me parece que sí que tiene una especie de estructura lineal. Sí, totalmente. O sea, es una... me parece brillante. Sí, ya tocará, ya todavía... Periodistas y medios de comunicación. Esta planta está llena. Predicadores de en televisión y... Sí, sí. Nah, es brillante, pero bueno. O sea, no sé, me parece como que justifica muchas cosas de la trama con esa Sí, especie de hilo sí, conductor. sí, sí. Y sí se puede llegar a seguir bien. O sea, es verdad que hay veces en las que te pierdes muchos detalles y se tiene que ver más de una vez quizás para comprender del todo o ubicar a todos los personajes. Sí. Pero es también un poco la idea de que Harry es una persona muy compleja y que, no sé, Sí, yo creo que está pensado a propósito. El Claro, montaje que tiene tan Sí. aparentemente caótico, ¿no? Y tan cortado Sí, es sí, para sí. que el espectador tenga esa sensación de estar un poco perdido, como la tiene el propio personaje, ¿no? De justo, estar un justo. poco O sea, al final se perdido en la vida. contagia esa sensación Claro. de... Y luego, como tú dices, el hecho de que tenga que ir a la universidad donde estuvo estudiando hace muchos años y le echaron Justo. y que paradójicamente le van a hacer un homenaje por ser un gran escritor, ¿no? Y entonces va a viajar allí. Ese hito creo que a él le sirve un poco para hacer balance en su vida, ¿no? Porque a él le lleva a preguntarse, a ver, ¿me van a dar un premio? ¿Me van a hacer un homenaje Claro. a mí, que soy un absoluto desastre? Ya. Y entonces tener en el horizonte eso, ¿no? Que le van a dar el premio, que le hacen el homenaje, a él le sirve como para hacer examen de su vida, ¿no? Justo. Es un momento de hacer balance. Y comentábamos antes de que llegaras, Tony, que en este sentido la película se parece mucho a Fresas Salvajes de Cierto. Ingmar Bergman, que va de un anciano que es un profesor, bueno, había sido, ¿no? Profesor universitario o algo así, y va a una ciudad de Suecia, creo que es Lund, quiero recordar, porque en la Universidad de Lund le van a hacer un homenaje, ¿no? Le van a dar un doctorado honoris causa a este señor. Y entonces durante el viaje, que lo hace con una... No sé con quién lo hace, con un familiar o con una chica, ¿no? Pero el viaje le sirve para ir recordando su vida y hacer examen de si realmente su vida ha valido la pena. En ese sentido, la estructura y la premisa se parece bastante Sí. a Fresas Salvajes,
no creo que sea casualidad porque a Woody Allen le encanta Y Ingmar Bergman. Total. Y, sí. 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 Y que, o sea, esa, como la metáfora del viaje en el cine Sí. está hiper presente Sí, siempre. Sí, es la el- road movie, ¿no? Sí, Sí. que es una road movie. O, por ejemplo, yo qué sé, o sea, la de Nebraska también. Nebraska, Sí. O buenísima. cualquier Sí, sí. película de estas. Y luego a mí me parece muy significativo que creo que es hiper acertado lo que has dicho, Pablo. Sí. Que es, le hace plantearse, por ejemplo, su existencia, o de ahí nace un poco toda la trama de empezar a recordar y a hacer ese, Sí, como esa examen de transición al conciencia. perdón, ese examen de conciencia, Sí. el que va a ir solo. Claro. O sea, no tiene a nadie con que ir. Sí. O sea, no Sí. tiene Aunque al ni final mujer. sí que le Sí, acompaña. es un poco Al final lo esperpéntico consigue, eso, pero es bueno, es bastante una puta, esperpéntico. tiene que raptar a su hijo. Una y el puta amigo Y se que le está muere enfermo muriendo. del corazón y su hijo Sí. que... O sea, que al final, o sea, iba a ir solo y paga a la prostituta para que venga con él, ¿no? Eso Bueno. es como también Pero al muy- final acaba yendo también que no sé, como Al que final crean un es una vínculo. buena mujer, Justo. la prostituta. Sí, te das sí. cuenta de que a pesar de cómo viste, que todo el mundo Se queda alucina un en poco- colores, ¿no? Cada vez que le ve, porque evidente, es una prostituta, te das Del cuenta libro. en el segundo uno, pero te das cuenta de que tiene un buen corazón, ¿no? Sí, y, que, totalmente. y que realmente quiere ayudarle a que no tome pastillas, como le dice, Justo. ¿no? Y de hecho Sí. es como, al final supongo que hablaremos de esto, es la persona como que le enfoca. Total, Sí, total. Esa También escena es cuando le muy- coge la mano, ¿no? Y le Sí. empieza a animar y él vuelve a su ser, ¿no? Sí, pero vamos, sí. que iba a comentar también, comentando de esto, que parece muy errática, pero al final sigue el camino del héroe de la forma más tradicional, ¿no? El que tiene como la propuesta a la aventura. Por ejemplo, esto se ve muy bien en El Señor de los Anillos, Sí. ¿no? Como le proponen, o en El Hobbit. En plan, como van a Bilbo y le dicen, bueno, vamos a tal. Y rechaza al principio, como el propio Harry rechaza ir a la entrega de premios, ¿no? Pero al Sí. final luego tiene el camino donde pues sufre una transformación, desciende a los infiernos. O sea, como que hay un montón de paralelismos entre el viaje del héroe este de Campbell Sí. con la propia película. Entonces, o sea, que parece muy errático, pero en realidad sí Pero que tiene ahí- una estructura. ¿no? Totalmente, Sí, totalmente. sí, ahí en el fondo. Sí, es verdad que en el fondo hay una estructura. ¿no? Pues cambió O sea, de parecer. Digamos que yo creo que lo que la hace tan caótica también es parte del montaje. Sí. Me gustaría hacer la mención a Susanne Morse, que es la montadora. montadora, que es también muy como es recurrente en proyectos de Woody Allen, sobre todo Sí. en esa época. Sí, Van siempre son los mismos, vamos. Sí, Cuando uno ve justo. pelis de esa época, siempre es... Carlo Di Palma. el de Carlo Di fotografía. Palma, Es verdad, que es de fotografía, Sí, ¿no? correcto. Y luego diseñador de producción, Santo Locuasto, que a mí me parece un nombre como muy gracioso. Y sí, siempre aparecen los mismos nombres, ¿no? Charles Joffe, ¿no? Que no sé si es otro productor o algo así. Sí. Y sí, sí. Jack Rollins creo que es otro. O sea, yo creo que la película, digamos que hay que saber madurarla, en el sentido de que, como en el montaje tan caótico que tiene, o sea, en vez de estructurar, digamos, a raíz del hilo conductor que sería el viaje a la universidad, sería más como dividir un poco como por tipos de escenas con las que te enfrentas, ¿no? Porque tienes, tienes imaginaciones, Ujú. que son todos los cuentos que hace, ¿no? Como el que sale Tobey Maguire, que al final son todo referentes también al propio Harry, ¿no? Que a su vez es el propio Woody Woody Allen, Allen, ¿no? Entonces, sí. como, Sí, en es- cierta manera... Hay un a juego de mí- espejos ahí, ¿no? Correcto. Muy complejo. En cierta manera, no sé, que me ha dado la sensación de que era como un poco metacine en ese sentido. Porque también o sea, eso sumado a las referencias culturales, porque Woody Allen también es como Sí. marca de la casa, siempre hay referencias culturales. Sí. Yo recuerdo cuando habla en su autobiografía, en A propósito de nada, habla de cómo se le ha considerado él a veces un hombre muy culto y tal. Él se lo toma a chufla absolutamente, ¿no? Decía, yo leía Dostoyevsky para ligar, ¿no? O sea, para tener un tema de conversación, para hacerme el interesante, pero al principio me da absolutamente igual, ¿no? O el existencialismo y tal, pues era para hacerme el interesante, ¿no? O sea, Ya. que Sí. con una humildad sana, creo, Ya. se lo toma todo muy a chufla, ¿no? Va metiendo referencias culturetas Sí, sí. para que el espectador diga, pero tal, hace referencia a esto, al otro, pero un poco se está riendo de ti, ¿no? Sí, o sea, es un poco también lo de la cola de Annie Hall. Sí, eso Sí, es. en plan Marshall de- McLuhan. ¿Qué coño tienes tú que hablar de McLuhan? Sí, sí. Mira, te lo he traído aquí. Toma. Sí, sí. Es como un poco, sí, reírse Sí. del que va de cultureta de verdad. Sí, Es sí, como, eso él es es. un tío muy inteligente Sí. y es un tío culto, Sí. pero de forma natural. Sí, Claro. sí, sí, sí. Sí, por eso hace un cine muy elevado, con el jazz de fondo, todos los paisajes y tal, pero al final te está como pinchando, porque va a temas más humanos. Sí, No se queda en la superficialidad de mencionar autores Sí. y obras. sí, es más interesante, va a temas más de fondo. Claro. Sí, sí, sí. Sí, y luego me ha parecido muy interesante lo que has dicho de que cada historieta como que te trata un tema de su cabeza.
Pues Sí. la muerte, la sexualidad, El judaísmo. el judaísmo, Sí, total. la compresión de uno mismo. O sea, son como cada historieta te cuenta, pues, Sí. durante ese viaje, la reconstrucción Sí. o ese desmonte de piezas que tiene en la cabeza. Yo como hilo conductor definiría más, yo creo, el punto, o sea, como cómo ve el mundo un escritor. Porque al final la película funciona como un homenaje a toda persona artística, en el sentido de que siempre está observando la realidad y tratando como de buscar todo para alimentar su obra, ¿no? Que aquí también entra un poco el dilema del el arte y la vida, ¿no? Es decir, cuando está haciendo, o sea, como retratando con tanta exactitud, ¿no? Intimidades de otras personas y que la otra persona se enfade, ¿no? Y venga y se lo recrimine, pues está Sí. como ese dilema moral de un poco como el arte mezclando la vida, ¿no? ¿Qué opináis de eso? Sí. Bueno, yo creo que es un tema recurrente en las películas de Woody Allen, quizá más en las de esta época de los 90, ¿no? Pues si pensamos en algunos títulos que a mí, desde luego, me encantan, como Balas sobre Broadway, Bueno, La Rosa Púrpura del Cairo, Misterioso Asesinato en Manhattan y luego otra que es de la época, creo es Broadway, Danny Rose también. Todos son películas que están centradas en el mundo del arte, ¿no? Balas sobre Broadway es el mundo del teatro. Misterioso Asesinato en Manhattan es el mundo de la novela policíaca, por así decir, la novela detectivesca y de los detectives. Luego, Broadway, Danny Rose es el mundo de la comedia, de los espectáculos de variedades, más o menos. Y luego había mencionado La Rosa Púrpura del Cairo, que es un homenaje al mundo del cine, ¿no? Sí, todos dicen I love you. Y todos dicen I love you al musical, ¿no? musical. A los musicales, que es una maravilla. Sí, esa sí, es película. como que a Woody Allen le encanta. Sí, sí, Voy a hacer sí. una película de esto. Bueno, todos dicen I concretamente, love con y lo todos los borda. Hace un tópicos, musical sí, sí. y lo borda. O sea, Con todos los tópicos, con todo lo. esa tal. es mágica, esa película. Bueno, pues en todas estas películas se reflexiona sobre cómo la vida y el arte se iluminan mutuamente y a veces en ese iluminarse se confunden, ¿no? Y uno no sabe qué es arte y qué es vida, y a veces el arte es más interesante que la vida, a veces al revés, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Misterioso Asesinato en Manhattan, Justo, ¿no? Donde algo que parecía una historia disparatada, que se ha inventado el personaje de Diane Keaton, o sea, el arte, una historia disparatada, pasa a ser real, o sea, pasa a ser la vida, ¿no? Sí, que la vida imita al arte. La vida imita al arte, ¿no? Que eso al final dice... Con lo de los espejos y esa tal. escena Es- magistral vamos, final, ¿no? Esa persecución entre espejos Total. donde todos son reflejos, Ujú. no sabes qué es Que no realidad. disciernes efectivamente qué es lo real, qué es el arte, qué Esa es... escena yo creo que es de las escenas que hace Woody Allen en sus películas, es especialmente magistral porque con imágenes te consigue mostrar esto, ¿no? Que el arte y la vida se confunden, no sabes cuál es cuál y eso tiene consecuencias, ¿no? Y en Misterioso Asesinato en Manhattan se ve muy bien y cuando él le libera a ella de ser secuestrada, dice, nunca volveré a negar que la vida imita al arte. Cuando lo que solemos decir es lo contrario. Claro. Entonces, a él le encanta esto, ¿no? También en Balas sobre Broadway, ¿no? Como al final el matón que parecía un don nadie, ¿no? Que iba a las funciones de teatro para vigilar a la querida del mafioso, resulta ser un escritor de drama increíble y tal, ¿no? Bueno, siempre está este tema y aquí se hace presente otra vez, ¿no? Mm. Sí. Creo que es interesante en esta película también un poco la influencia de Fellini. De De Fellini. la película de 8,5. 8,5. Que es un poco como... Podría ser, sí. O sea, No lo había pensado. En este sentido, como ese montaje también... Caótico. Caótico, pero también como el hecho de esto del arte, ¿no? Sí. De cómo el artista mira el mundo y de cómo... O sea, también me interesaría como tocar como todos los dilemas morales, ¿no? Porque es como, joder, ¿hasta qué punto puedes tocar una intimidad de otra persona para una obra artística? ¿Es como más importante la obra o la vida, ¿no? Y luego también el hecho de si se puede separar la obra del autor, ¿no? Imagínate, por ejemplo, en Woody Allen yo lo veo, o sea, es un ejemplo muy claro. Tú tienes una obra, ¿no? Que dices, ostras, es una obra que innegablemente tiene un valor cinematográfico. Pero hay gente que ya de primeras, por la persona que lo ha hecho, que es Woody Allen, pues ya conectan el autor a la obra y ya la obra tiene menos valor por el autor, ¿no? Entonces es como este juego de... Justo. Sí, es que creo que la película te dice... Yo no tengo una opinión, ¿eh? No, o sea, no la tengo, porque es verdad que a mí Woody Allen me encanta y me fascina y lo vería de seguido siempre.
Pero luego, pues a mí me parece un tío que ha hecho muchas cosas bien. Entonces, Ha claro, yo ahí jugado con fuego. Ha jugado Se ha con acabado mucho fuego. quemando, claro. Dices, coño, no, es legal todo. Bueno, tampoco voy a traer Sí, total. no voy a entrar, pero, coño, pero yo creo que la película lo que te dice es el artista, que es la persona, va ligado, o al revés, la obra va intrínsecamente ligada al artista. Total. Porque es su manera de entender las cosas. Sí, o sea, lo dice el propio Harry, que hay momentos en los que disimula cuando a veces es... Porque todos los protagonistas de Harry son el propio Harry. Pero hay, por ejemplo, en la historia en la que desciende al infierno ya no ni lo disimula, o sea, se pone tal cual a él. Pues yo creo que a Woody Allen le sucede algo parecido. Todas sus pelis es él el protagonista. Bueno, literalmente es porque es el actor. No siempre, No siempre, pero a ver, siempre aparece pero- uno que es como si fuera él. Claro, claro. O sea, siempre aparece Woody Allen como personaje y eso ya habla mucho del cine. O sea, por eso a veces es un poco difícil separarte del artista cuando está, en este caso, tan ligado. Y luego, ahí, siguiendo lo que tú dices, pero No, no, sí, hay sí. como un diálogo que tiene con el gran amor de su vida, el aparente gran amor de su vida, no me acuerdo del nombre, que es la La de Rizos. rubia. La joven, sí. la rubia joven, que se que casa le con- reprocha casarse con el otro, ¿no? Sí, Con Claro. su sí, sí, amigo. sí, que es como también un poco el punto en el que ella dice, joder, vale, pues ya está. Pero hay un diálogo que le dice, no, tú te enamoraste de tu profesor, me idolatrabas, me no sé qué, pero que yo no soy esa persona que tú tienes en la cabeza, no soy mis libros, pero no porque los libros no hablen de mi vida, sino porque no estoy a esa altura. Es como el arte supera con Ya. creces a lo que es el artista. Total. Y hay un diálogo ahí de, prométeme que no te enamorarás de mí porque esto no es mis libros, esto es la vida real. Sí. Y yo soy malo, o sí, soy malo. Sí. Sí, ahí también, tal y como se nos plantea el arte en Desmontando a Harry, el arte es también un modo de protegerse, ¿no? Y de dar una imagen sobre sí mismo que es más ordenada o más coherente Claro. de lo que él piensa que es, ¿no? Y por eso te has enamorado de mis libros, pero por favor no te enamores de mí, ¿no? Yo soy un Sí. desastre. Bueno, yo creo que también eso forma un poco parte de la persona de Woody Allen, ¿no? Que como aparece en esta película es también el tema del neurótico, la neurosis, ¿no? Que está un poco en una permanente crisis. ¿no? Claro. Sí. El personaje Incapaz de sí. disfrutar. Sí, como siempre está como machacándose a sí mismo, siempre está en una permanente inseguridad, Justo. ansiedad, ¿no? Y entonces crearse personajes que le representen le da una cierta protección, ¿no? Un cierto agarre para no caer en la espiral de la angustia, por así decir. ¿no? Sí, que es muy cínico Woody, entonces, como no se sujeta a nada. Sí, o sea, él en la vida real es muy inestable, muy neurótico, pero crea personajes que le den una cierta estabilidad, ¿no? Claro. Y un cierto apoyo, ¿no? Tengo aquí alguna frase apuntada, por ejemplo, hacia el final del todo, creo que tampoco destripo nada, porque no es una película que tenga un final como con un giro... No, no. Es más la película en sí lo que es hay más que la ver película en que saberte conjunto. el final. Claro. Al final, después de que le hagan el homenaje, que es un homenaje un poco onírico, Después de la porque cárcel. en sus sueños es donde ocurre el homenaje, Sí. él llega a casa y dice, tengo una gran idea para una novela. Es verdad. Voy a escribir sobre un personaje que a través de la escritura consigue vivir, ¿no? Justo. Consigue convertir la vida en novela, en ficción, ¿no? Y dice... Solo tuvo serenidad, hablando de ese personaje, solo tuvo serenidad al escribir. Escribir en más de un aspecto le había salvado la vida. Sí, que es... Es total, Es de lo que es va. él desde el Sí, principio. es él, ¿no? Es la Sí. peli va de eso, un hombre que escribe porque es su manera de salvarse la vida, ¿no? Porque ya que no hay Dios, ¿no? Que es lo que él repite una y otra vez, ¿no? Claro. No hay una fuente de sentido última, el sentido, ese sentido narrativo para mi vida, ¿no? Que mi vida tenga una cierta hilazón, pues me lo doy yo a través de las historias. Sí. Y Que de entonces- hecho, bueno, iba a comentar que empieza a buscar sentido precisamente cuando se queda sin inspiración al principio de la película. Sí. O sea, como que es el momento en el que tiene el bloqueo de escritor, dice, ya no sé qué hacer con mi vida, porque como siempre ha sido algo nato de él, escribir y crear personajes, pues para seguir adelante. En el momento Sí. en el que se queda sin ideas, pues vuelve al psicólogo, Va al tal. psiquiatra, tal, Efectivamente. sí, sí, sí. Es como tienes que seguir viviendo para seguir teniendo inspiración para poder escribir. Justo. Claro. Sí, es como tú ya has llegado al 10, al tope Sí. de tu vida, ya no has vivido más cosas, has escrito sobre todo. Tío, Ahora tienes avanza que hasta el vivir 15, más. tío. Sí. Sigue viviendo para poder tener más inspiración. Ese es un temazo en realidad. Es un tema. Joder, de hecho, O sea, él al final es un escribe
Sí. desmontando a Harry. Claro. Él literalmente al final de la película Claro, escribe el inicio de Cuando la, se de la sienta película. la máquina a escribir. Un tío que Sí, tiene un claro, bloqueo claro. y que descubre que... Y va a escribir lo que tú ya has visto. Sí, Sí, sí. es metacine Que total, tiene o algo sea. también de esto que habéis dicho, ¿no? De él ha vivido y lo que ha vivido lo cuenta a su manera, ¿no? Lo ficciona para explicarse un poco a sí Sí. mismo, ¿no? Y para dar sentido a su vida. Pero claro, llega un momento en que ya no tiene más material, entonces tiene que vivir más para luego poder seguir escribiendo. Entonces, pero claro, vivir es doloroso. Y luego lo que alivia es escribir sobre ello. Pero para poder seguir escribiendo tienes que vivir un poco más. Tienes que sufrir, es como entonces. un poco el mito de Sísifo, ¿no? Es como Justo. uno de estos mitos clásicos, ¿no? Donde Correcto. el héroe tiene que hacer una tarea dolorosa Para encontrar para luego llegar el a un clímax, ¿no? culmen, pero luego Vuelve a caer. cae otra vez y tiene que volver a empezar, ¿no? Sí. Entonces O sea, tiene algo de ese... Que de hecho, como que llegas a entender al personaje. Dices, coño, pobrecillo. En plan, como es como, Sí. tío, es el antihéroe. En plan, lo está Sí. intentando. En plan, Claro, lo es está un intentando, antihéroe. pero es que no puede. Al final, para crear algo, tienes que tener como unas piezas con las que jugar, ¿no? Entonces, cuando ya has jugado con las piezas que tienes, es como que necesitas más piezas. Entonces, Claro. tienes como que vivir más Claro. o, digamos, tener más inputs, ¿no? O sea, más... Influencias desde sí, fuera. vivencias, Sí, efectivamente. más vivencias, recuerdos, consumir más, sí. ¿no? Entonces es como que eso es un dilema interesante porque al final la escritura es como, digamos, hay una frase que dice, pensar es mi maldición, escribir mi medicina, ¿no? Sí. Entonces es como que tú, digamos, que tienes ese pensamiento, esa carga de, mental, de sentimientos y demás, y entonces escribís como ese alivio. Pero digamos que si no tienes esos pensamientos o sentimientos, no puedes o no tienes nada de lo que escribir. Claro. Entonces es como esto que has dicho tú del Claro, por eso cuando él ciclo. escribe sobre personas que han vivido con él, por ejemplo, una de sus mujeres que al principio ¿no? le va a visitar con un revólver porque no soporta que le haya retratado y de tan mala manera en la novela, te das cuenta que quizá haya un poco de mala intención, pero en general lo que predomina no es la mala intención, sino una necesidad vital que Justo. tiene él de contarse a sí mismo para dar un cierto sentido a lo que ha vivido, ¿no? Entonces, como que no puede dejar de hacerlo, es una necesidad vital, ¿no? Sí. Que es lo que le pasa a Woody Allen siempre, ¿no? Que casi yo creo que él escribe por terapia, ¿no? Es lo que a él le pasa con las películas, porque hace tantas películas... Una al año. Casi, claro, o sea. ahora ya, porque la gente no le quiere financiar, ¿no? Pero Sí, sí. Pero ahí sigue. Hace Ahí- poco sacó una, o sea que... hace poco ha La sacado del una. año pasado, ¿no? O hace 2023 dos, sacó una. Golpe de suerte, sí, sí. Golpe de sacó suerte, película. sí, golpe de suerte, bien. O sea, son películas donde él vuelve una y otra vez sobre lo A mismo. lo mismo, ¿no? sí. Golpe de suerte se parece un poco a Match Point, que a su vez se parece a Delitos y Faltas. Día etcétera, lluvioso de etcétera. lluvia también. Día Lluvioso en Día Nueva Nueva York. York. Día ¿no? lluvioso de lluvia. Es la típica historia de amor, ¿no? Sí, total. Disparatada. Mm. Da igual, No. es que lo necesita, o sea, Ya. él necesita Que escribir, de hecho, necesita filmar, ¿no? Sí, que por eso tal vez sea tan inestable, como siempre está cambiando de vida. De hecho, hay una conversación que tiene con una mujer que dice como, pues el matrimonio es esto, ¿no? Es como tener Sí. la vida así estable. Y dice, Sí. pues entonces no quiero matrimonio. No es para mí. Eso no es Sí, para mí. Y ella le dice, es verdad, el matrimonio no es para todos. Totalmente. Y en el caso de Woody Allen se ve calcado. Porque Que este es un tema también muy recurrente en sus películas, Sí, correcto. como la estabilidad para él es sinónimo de casi de muerte, o sea, Claro. como de no vivir. Y Sí. él no entiende una vida por su modo de ser, ¿no? Y se refleja en las películas. Él no entiende una vida estable, ¿no? Como arraigada, con una serie de rutinas, etcétera, porque es incapaz de soportar eso por su propio carácter. Sí, ¿no? porque es muy neurótico, Es muy ¿no? neurótico, ¿no? Entonces él necesita constantes rupturas, cambios de ritmo, Sí. cambios de guión, Sí, ¿no? pero como que se intuye incluso al final de esta peli como que esta vez el viaje ha sido distinto. Sí. Normalmente sus viajes siempre han sido caóticos y Sí. pues se va con la paciente de su exmujer Sí. o se va con la amiga de no sé quién o tal. Pero esta vez desciende a sus infiernos Y Sí. arregla, hace las paces. y hace las paces, perdona a su padre. Sí, y también luego es hay un verdad. momento en el Sí. que a mí me parece precioso, en plan Sí. de, "Jo, pues te la voy a raptar yo a ti, en plan como la voy a desraptar o yo es que tal". Y le dice el otro, en plan que además me hace muchísima El gracia, el demonio, siempre ¿no? olía a azufre y tal. Sí. Sí, Que le dice, en plan, Es "No, verdad. tu sitio no es este. En plan, tu sitio no es este, tú no eres así. Claro. En plan, como tú no perteneces al infierno. O sea, Sí. tú estás intentando, dentro de tu caos, intentar Sí. hacer las cosas bien. Justo. Sí, es Y de verdad. hecho, Y es como que hace las paces consigo mismo. Sí. Es coño, yo creo que el siguiente viaje que haga va a ser diferente. Sí. Sí.
O Sí, cuando es da la bonito. bendición a la pareja, ¿no? A la que, Al final, que en huele la a cárcel, azufre. ¿no? Que es Sí, que dice durísimo. así de mala manera, dice, bueno, venga, tal. Quiero hacer luna de miel a Egipto, al desierto. Dice el policía, dales la bendición o... Sí, o tal. Pero Sí, totalmente, sí, sí. ¿no? Como que se ve que sí ha habido una evolución del personaje. Por esto lo del Sí. viaje del héroe, que al final algo Sí. ha cambiado. Sí. Sí, También es un poco la visión de la vida al estilo de Heráclito, ¿no? O sea, de que todo está en constante movimiento, todo es como caos. Mm. sí. Y, o sea, ahí también el tema de la estabilidad y demás, yo lo uniría un poco con la forma que ve Woody Allen la vida, en el sentido de que no para en ningún momento, ¿no? Entonces, la única manera de estar en paz es que no haya vida en ese sentido, ¿no? Por Sí. eso el tema de que la estabilidad, o sea, la muerte sea Sí. la única fuente de estabilidad, ¿no? En Sí. la vida. Sí, que de hecho la propia peli se siente ya muy frenética, con todo el montaje de tantas tomas, Sí. como que no hay apenas respiros en las conversaciones, es todo escupido del tirón, o sea, es como Sí. una Muy luz frenético. de frases. Un Un torrente, ¿no? Sí. De- Sí, total. La realidad está fragmentada. Sí, O sea, los está planos rota, en los se que rompe, en realidad se sí. rompe. De Hay repente cambios cambia. de eje, cambios de plano. Sí, sí, sí. Y en el mismo plano, de repente Sí. hay como un corte, Sí, pero sigue sí. hablando de lo mismo. Sí. Que es como, o sea, esto no está bien, o sea, esto está roto. Te pierdes unos segundos del diálogo Sí. a veces. Al Esto principio está puedes como llegar a roto. pensar que es un fallo de montaje, Sí. ¿no? Y luego cuesta, digamos, ya a medida que que va avanzando la película, te das cuenta Sí, cuesta de que asimilar. realmente está puesto así a posta, ¿no? Sí, 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 Con sí. cortes que están como, o sea, típico corte que claramente se ve que es un corte, ¿no? De la misma Sí. escena y dices, ostras, Sí, sí. aquí ha habido un corte mal, pero realmente es Sí. como que se pretende eso, ¿no? Sí. Porque es como la sí. mente Eso es de muy, Harry. vamos, que ese recurso que está en muchísimas películas, por ir a ejemplos clásicos, ahí me recuerda a la famosa de al final de la escapada, que fue una de las primeras de la sí, Nouvelle con Vague de Godard. Pues si uno ve esta película, hay muchas escenas en las que están este tipo de saltos, ¿no? Saltos extraños de montaje, donde parece que han pasado unos segundos de acción que se han perdido. Y también es para darte a entender que esos dos protagonistas, Jean-Paul Belmondo y ella, que ahora no me acuerdo del nombre, también, ¿no? Son personajes que están fragmentados, que están buscando un hilo para sus vidas. Ocho y medio también, ¿no? 8 y medio es una película Pues en medio. muy caótica, muy onírica, quizá un poco más onírica incluso que esta. Sí, el tema de las relaciones, la sexualidad o, Sí. o lo del judaísmo, ¿no? De Sí. la De crítica hecho, con todo lo de concretamente a la las dinámica religiones. que tiene la peli, el todo cambia, el nada es permanente, me gusta cómo choca con el espíritu judaísta de, por ejemplo, su hermana, que le critica precisamente esto de... La tradición. ¿no? Claro, ¿por qué te metes con la tradición? Y Woody Allen está como, bueno, no sé, o sea, como que tiene un punto de vista muy pesimista y no le gusta el marido judaísta totalmente extremo que tiene. No sé, y es como una rencilla que tiene Woody Hay un Allen. momento que a la hermana, ¿no? Esa hermana que visita, que hace 4 años que no le Sí. ve, ¿no? Y que le da por visitarle para entretenerle a su hijo un rato, ¿no? Que está aburrido del viaje. Y la hermana le habla de la tradición, ¿no? Que lo importante que es la tradición, ¿no? La tradición es un apoyo para la vida y tal. Y algo así le dice, la tradición, dice Woody Allen, la tradición es la ilusión de lo permanente. Justo, o sea, tiene un montón de frases Que muy ahí, buenas. ahí hay una ahí él se retrata el personaje y se retrata a Woody Allen, ¿no? Como tú dices, Santi, para él no hay nada permanente y por tanto no tiene sentido hablar de una tradición, ¿no? Porque todo está en constante cambio, ¿no? Claro. Sí, Es una ficción que te creas tú para vivir en una estabilidad, pero claro, es falso. es algo más que está en el nivel de la imaginación, ¿no? Claro, Que uno- efectivamente. sí, A mí me gustaría también puntualizar que lo que veo en el personaje de Harry es que, man, como ve que la vida no tiene un sentido como tal, es como que él le da un sentido, ¿no? Que con el propósito que es escribir. Entonces, como su propósito es escribir o crear arte, digamos, es como que todo gira en torno a eso, ¿no? Man, sí, Entonces, yo creo que también el hecho de que rechace la permanencia o la estabilidad es un poco como rechazar la zona de confort, en cierto sentido, ¿no? O sea, como digamos el constantemente evolucionar. Simplemente va dejándose llevar por el Sí. rumbo de la vida. Entonces, lo que tú dices tú, que va buscando inspiración, pero hay momentos en los que divaga, que pierde la inspiración. No lo sé, o sea, me parece una forma muy errática de comprenderlo todo. Por eso tal vez choca con todo el judaísmo y tal. sí. Sí, es como que si para Harry, si no hubiese cosas nuevas, no Sí, habría más escritura. efectivamente. Es como él no puede vivir en un Sí. mundo estático y permanente, porque se pega un tiro. Al final es la consecuencia de algo que aparece mucho en la película, ¿no? Una persona que niega que hay un sentido, ¿no? Claro. Un sentido que nos ha sido dado, ¿no? Y que viene de la fe en un Dios, ¿no? Que está en el judaísmo, que está en el cristianismo, ¿no? Un Dios incluso que es
personal y por lo tanto el sentido que te da es más profundo, es más que va dirigido a ti como persona, ¿no? De un tú a un tú, ¿no? De un tú a un yo. Y al no haber eso, pues como decís, ¿no? El sentido se lo tiene que construir él, ¿no? Ujú. Y es un sentido que está constantemente haciéndose, ¿no? Correcto. No hay unas raíces, no hay un pasado al que mirar, ¿no? No hay unos acontecimientos que han marcado el curso de la historia, ¿no? Como podría ser el cristianismo, ¿no? Pues que dicen, ¿no? Jesucristo vino a la tierra, murió por todos los hombres y resucitó. Y eso cambió la historia. Y siempre que hacemos presente eso, nos vuelve a cambiar eso, ¿no? Y nos sigue aportando un sentido muy profundo para nuestra vida. No hay nada de eso, nada de eso. Entonces, Sí. es un sentido que está constantemente haciéndose, ¿no? No hay ningún punto de apoyo en el pasado donde puedas descansar. Claro, en ese sentido, realmente es muy agobiante. Es un poco agobiante, es neurótico, ¿no? Porque es estar caminando sobre el vacío, ¿no? Total. Estás caminando sobre la tempestad, ¿no? Entonces, él tiene que caminar hacia adelante, ¿no? Casi como una especie de huida hacia adelante, ¿no? Él huye del miedo, del sinsentido, hacia adelante, construyendo su historia, ¿no? Escribiendo sobre ella, dándole una coherencia, una narración. Bueno, es un tema bastante profundo, pero que aparece mucho, ¿no? En esta película y en otras de Woody Allen. Vale, creo que has definido muy bien en el hecho de que huye del vacío, ¿no? Entonces, Sí. cuando él ve el vacío es como lo que ha dicho Tony, ¿no? De, joder, si él para, al final se pegaría un tiro porque digamos Claro. que el existencialismo Sí, le sí. invadiría, ¿no? Entonces, para huir de hacerse esa pregunta existencialista, pues simplemente continúa, ¿no? Haciendo. Y por eso también como el hecho de que cuando no tiene nada que escribir es como que es una barrera, ¿no? Porque dice, joder, Sí. yo tengo que hacer algo, porque si no, ¿qué hago con mi Sí, vida? sí, si no estoy sí. aquí existiendo Pero sin más. eso se rompe justo al final, cuando Sí. acepta el destino. Es verdad que hay un punto de, Claro. de parada, que es lo que Eso- has dicho tú, Tony. Eso es lo que me parece como muy sorprendente, porque no es una Sí. peli simplemente existencialista que digan no tiene nada sentido Sí. vivir por vivir, porque al Hay final... un sentido humano, claro, que es el que sí, da al final. Justo el de que acepta Sí. que su amor de su vida se vaya a casar o que pues vaya al infierno y perdona a su padre, que es el que le tenía atormentado de siempre. No sé, o sea, a mí me parece que ese final, con todos sus personajes además, Sí. ¿no? Con Sí, esa sí, celebración, Sí. da un mensaje Es precioso. esperanzador súper, Sí. no sé, me parece un poco atípico Es un tal vez poco Big Fish, ese final. sí, sí, ahí es me verdad. recuerda Sí, mucho a Big total. Fish. Sí. Cierto, cierto. ve ahí a su Sí, elenco. sí, Otra película No sí, te lo hacen cuando te has muy ido. conectada con esta, Sí, ¿no? muy Aunque del estilo que es la posterior. Es interpretación de la posterior, realidad. Big Fish. Sí. Eso es La como interpretación de la alguien realidad, sí. cuenta su vida Sí. dándole un mayor sentido, ¿no? Una mayor O sea, riqueza. Big Fish me parece más religioso que Sí. lo que hace Woody Allen. Hombre, claro, pero Cierto. esto es más nihilista puro. O sea, Al No, y final tiene es un hilo la narrativo misma muy premisa, ordenada. ¿no? muy Es verdad que es misma premisa. Es una premisa Sí. parecida. Sí, Justo. un señor que está al final de su vida en el hospital, ¿no? Y le cuenta a su hijo quién es él, ¿no? Entonces, esa historia que al hijo le parece una pura fantasía, Sí. luego se da cuenta de que el fondo de la historia era verdadero, ¿no? Lo que pasa es que el padre ha ficcionado y ha creado mucho, ¿no? Sí. Pero Como que como lo al ha final mejorado. lo ha Como que mejorado, el ¿no? ser humano puede llegar Pero incluso como a al mejorar final la en esa realidad. despedida están todos, ¿no? Todos Sí. le homenajean. A mí me encanta y a lo mejor puedes incluso volver a leer la frase que le dice el profesor al final Sí. a Woody Allen. Sí, ¿Qué le dice, era? sí, le dice al final, cuando le hacen el homenaje, ahí está el profesor de la universidad que le iba a premiar y dice, el mensaje del autor, o sea, del personaje Woody Allen, de Harry, es conocerse a sí mismo, dejar de engañarse a sí mismo, aceptar sus limitaciones y seguir adelante. Claro, ese es como el aprendizaje al que él llega, ¿no? Al que Harry llega. Por cierto, un detalle muy gracioso, no sé si os habéis fijado, pero cuando él llega a la... Esto no tiene nada que ver, pero cuando él llega a la universidad, para que le hagan el homenaje, llega el profesor y dice, y aquí tengo una serie de alumnos que están haciendo el doctorado y que han leído sus novelas, tal, ¿no? Y uno de ellos es Paul Giamatti, como con 25 años. Sí, sí, no sí, sé sí, si habéis sí. fijado. Sí, Paul Giamatti, el actor. Con las gafas. Sí, con sí, unas sí. gafas. Es que es él, pero con patillas. ya camuflado. Bueno, si habéis visto la película del año pasado, hace dos, Los que se quedan, que hace de un Sí, profesor en sí. Boston, tal,
es que es ese personaje, el personaje del profesor clásico, Es que, pero bueno. con 40 años menos, ¿no? Entonces, Qué barbaridad. o 30 años menos. Es muy gracioso. Breve Sí, hay un montón de paréntesis, cameos, ¿no? Es muy interesante cómo hay muchísimos en la filmografía de Woody Allen como actores Sí, que sí, antes de ser reconocidos salen en las películas. ¿no? Aparecen, sí. Por ejemplo, aparece Tobey Maguire. Tobey Maguire. Tobey Maguire aparece. Sí, Luego es- también en una de las películas de Woody Allen vi que aparecía Sylvester Stallone. ¿Stallone? ¿Ah, sí? Salía antes de Rocky. Ya, ¿Cuál o sea, fue? Ya antes no me de- acuerdo. Esa era- de esa, creo que era en fíjate. Bananas. En Bananas. Puede ser, Ah, sí. vale. Entonces era como... Ah, en la escena del metro. Sí, justo. Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Entonces me dio una gracia y dije, ostras, Sylvester sí. Stallone aquí. Es aquí Rambo, Y ¿no? luego, y antes ¿Qué hace de terminar y tal, que hay un momento en el que una de las alumnas, o no sé si es la rectora de la universidad, quien sea, que le dice a Woody Allen como, bueno, el nihilismo, mi Sí, obra, no sí, sé qué, sí. que ella le dice, no, pero en el fondo Sí. hay algo de verdad y es optimista. Sí, y sí, por eso sí. me gusta tanto. Si le dice... Que es verdad. Sí, Pablo me antes ha gusta, dicho la cita. más o menos dice, me gusta desmontar, ¿no? Como el título de Sí. la película. Me gusta desmontar sus libros porque aparentemente son tristes, pero cuando los desmonto me doy cuenta de que son alegres. Y por eso me gustan tanto. Y por eso que me es un gustan poco tanto. también Sí. esa incapacidad, que yo lo hilo a Woody Allen, pero puede ser únicamente el personaje, que es Sí. como la incapacidad de, en plan, yo no quiero transmitir que soy un desastre o que todo es nihilismo, que tal. Dentro de mí, coño, Sí, hay algo alegre. hay algo bueno, hay algo y alegre. Yo quiero hacer con Sí. eso algo bueno, Sí, sí, solo sí. que me resulta muy difícil. Muy difícil. Sí, Porque Sí, digo, eso, tanto- eso es bonito. Sí. Uf. Eso es bonito. O lo de Sísifo, ¿no? Que sube la roca siempre, pero según Camille, que al final es alegre haciendo todo el rato el mismo bucle. Mira, fíjate. Justo. Sí. Y todo el existencialismo pues está de la mano. Claro. Sí, yo creo que también ahí podemos por tocar alguna cosa más de algún tema. El tema del judaísmo, ¿no? Woody Allen es un judío, pero con todas las letras. O sea, a pesar de que él dice varias veces en la película que él no cree en Dios, pero de alguna manera es que el judaísmo es mucho más, ¿no? Y seguramente hoy en día, si vamos al Estado de Israel, o en Estados Unidos o en otros lugares, habrá mucha gente que se diga judía y que no cree en Dios. ¿Cómo se compatibiliza eso? No lo sé, pero ser judío implica muchísimas cosas. Entonces, ¿qué cosas? Por ejemplo, creo que forma parte del ADN judío la capacidad de contar historias. O sea, el contar historias es algo que está en la raíz del judaísmo, ¿no? Desde Spielberg también desde es la Biblia. judío, ¿no? Spielberg, ¿no? Bueno, ¿cómo Por se llama el ejemplo, otro ¿no? del pianista? Adrien Brody, No, el Polanski. Polanski Polanski, también es ¿no? judío, creo. Bueno, si es que los grandes contadores de historias, muchos de los grandes, son judíos, ¿no? La propia película de Spielberg autobiográfica, la de los Fabelman, Sí. que es su familia, ¿no? En el fondo, una familia judía. Ahí se ve, ¿no? El tío este que le visita, ¿no? El anciano que le visita, que cuenta historias y tal, ¿no? Es algo que está en el ADN. Y él lo encarna muy bien. Es alguien que se explica a sí mismo contándose historias. Y luego, aunque él niegue a Dios, de alguna manera lo está refiriendo todo el rato. O sea, es incapaz de no sacar a Dios, aunque sea solo mencionándole en sus películas. Y eso es muy judío, muy judío. Sí, hay un libro que aprovecho para recomendar, de un judío también, que es Stefan Zweig, el novelista austriaco, que ya murió hace tiempo. El de novela de ajedrez. El de novela Sí. ajedrez. Joder, qué bueno es Que ese Bueno, un tío. muy montón bueno. de cosas. Pero... Pues él en sus memorias, hay un momento cuando él ya se tiene que ir de Austria y vive una temporada en Londres, él dice en las memorias que quizá la misión del judaísmo es un poco cumplir el papel de Job, que es preguntar siempre sobre Dios, ¿no? O sea, como mantener viva la pregunta sobre Dios, ¿no? No tanto responderla, pero sí mantenerla viva, ¿no? Hacerla todo el rato. Sí. Y es que Woody Allen, lo quiera o no, eso lo lleva en la sangre. O sea, y en todas sus películas, en algunas muy evidente, ¿no? Delitos y faltas. O Hannah y sus hermanas, ¿no? Hannah y sus Que tienen la hermanas. secuencia esta que busca el sentido Sí. y va buscando las diferentes, Cuando va probando las dicen que diferentes tiene un tumor, religiones, ¿no? Piensa que tiene un tumor, tal, ¿no? Justo. Sí, o muchas otras películas, ¿no? Pero que está ahí, ¿no? El judaísmo, Woody Allen lo lleva dentro, ¿no?
yo creo que, o sea, lo que es desmontando a Harry, los temas que son más pesados Sí. los hemos llegado a tratar. Los hemos Sí. tocado Y más hemos o menos. conseguido desmontar la película, ¿no? Hemos Desmontando. Yo quería Desmontando, terminar desmontando a con... Harry. Bueno, ahora añades más cosas, Santi, pero no me resisto a citar alguna frase más de la película que Adelante, Pablo, adelante. me ha hecho mucha gracia. Ministranos. Hay un momento al principio que está hablando con el psiquiatra después del bloqueo y dice: iba antes a un psiquiatra, ahora voy a otro. 6 psiquiatras más tarde y ya llevo 3 mujeres y sigo sin tener mi vida amorosa solucionada. O sea, Sí. ¿no? Y luego también dice: soy mi propia sobredosis. Cuando la prostituta, ¿no? Dice: no, yo lo he de estado que no con gente tomes- que ha tomado hachís, cocaína, tal, y dice: yo soy mi propia sobredosis. En plan, yo me siento mal. O sea, que yo tengo tal acelere mental Que ya no dentro llevo necesito tal nada. run dentro que soy mi propia sobredosis. Y luego luego también muy gracioso cuando va con su amigo que tiene mal el corazón, ¿no? Al hospital y le dicen que todo está bien, dice: las palabras más bonitas no son te quiero, sino es benigno. Las palabras más bonitas en nuestra benigno. lengua no es te quiero, sino es benigno. Que luego, acto seguido, es... Por cierto, el otro día me hizo daño en la espalda abriendo el refrigerador. Y el médico es en plan de tú, no me rayes. Y luego muere, ¿no? Sí, luego muere en el coche, pero... Eso es buenísimo. Cuando sale del coche y dice, bueno, está muerto el de atrás. Pero es que es el esperpento total, o sea... Totalmente es perfecto absoluto. Y el tío. niño que, bueno... Y el niño que yo le voy a poner por nombre Al Capone. Muy bien. Muy Era bien. un profesional de lo suyo. Sí, de su campo. Clac, 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 claquetazo.